Muy bien, vamos en esta ocasión a resolver un ejercicio pues sobre estática, en donde vamos a calcular pues la tensión de esta cuerda pues horizontal, ¿sí? El enunciado pues dice lo siguiente: calcular la tensión de la cuerda horizontal, sabiendo que la tensión en la cuerda B es de 26 newtons, tener en cuenta el peso del gráfico, en este caso sería pues el peso de este bloque de acá, que es pues de 24 newtons. Bien, entonces dado este gráfico, vamos aquí primero pues a sacar los datos de este gráfico, que son pues la tensión de esta cuerda B, que son pues 26 newtons. También conocemos pues la gravedad, 9,8, el peso de este bloque, que son pues 24 newtons, y nos pide pues calcular la tensión de la cuerda horizontal, y en este caso pues le llamamos una tensión A, dado pues por esta parte de acá, que está aquí, ¿no? Entonces en este caso vamos a calcular la tensión A. Muy bien, luego vamos a pasar pues aquí a trazar el diagrama de cuerpo libre, donde pues vamos a graficar todas las fuerzas que actúan pues sobre este bloque que está en esta parte de acá. Bien, entonces aquí notamos pues en este gráfico, vemos que aquí pues va a haber el peso justamente que apunta pues hacia abajo. Eso también lo graficamos en este diagrama de cuerpo libre y colocamos pues el peso hacia abajo. Además tenemos aquí pues una tensión de esta cuerda B, que la llamamos pues T sub B, va a estar entonces de esta forma en el diagrama de cuerpo libre, y esta tensión pues va a tener sus componentes tanto pues en el eje vertical, que sería pues tensión en B y Y en el eje horizontal, que sería pues la tensión BX. Además pues acá en el gráfico podemos observar la tensión en la cuerda horizontal, que le llamamos pues tensión A, y la colocamos en el diagrama de cuerpo libre de esta forma, la tensión A. Y así pues hemos graficado todas las fuerzas que actúan sobre este bloque en este diagrama de cuerpo libre. Luego pasamos a hacer la sumatoria de fuerzas en ambos ejes para pues poder encontrar lo que nos piden en esta parte, ¿no? Entonces aquí empezamos con la sumatoria de fuerzas en el eje X, que es igual a 0, porque pues recuerden que este bloque está pues en reposo, ¿no? Y si aquí notamos pues en el eje X, vemos que hay dos fuerzas que están actuando, ¿no? Una es la tensión A y otra pues es la tensión BX, y colocamos entonces esto en la parte de acá en la sumatoria. Decimos entonces que la tensión A menos la tensión BX va a ser igual a 0. Bien, luego vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en el eje Y, ahora en el eje vertical. Y aquí notamos que también hay dos fuerzas. Sería ahora la tensión BY, que está en esta parte de acá, y el peso, que está en esta parte de acá. Por lo tanto, colocamos aquí esa sumatoria como peso menos tensión BY igual a 0. Una vez que hemos planteado pues estas ecuaciones, vamos ahora a identificar en dónde se encuentra lo que nos piden, que es la tensión A, y eso vemos que se encuentra en la sumatoria de fuerzas en el eje X, ¿sí? Aquí está la tensión A. Y vamos pues justamente a despejar esta variable, ¿no? Nos queda entonces que la tensión A es igual a la tensión de Bx. Y en este caso, al ser esta tensión Bx una componente de esta tensión en B, y hacer la componente pues horizontal, en este caso pues vamos a ver que la tensión A va a ser igual a esta tensión por el coseno de un ángulo θ que se encuentra pues en esta parte, ¿sí? El ángulo que forma pues la tensión en B con la horizontal, ¿no? Esta tensión de aquí va a ser entonces la tensión en B, ¿no? Muy bien. Listo, entonces notemos que para poder calcular esta tensión en A necesitamos saber la tensión B, que pues la conocemos, vale 26 newtons, y necesitamos también conocer el ángulo θ, que no conocemos cuánto vale. Entonces aquí la idea es primero encontrar este ángulo θ para después encontrar la tensión horizontal. Bien, entonces la idea es pasar a ver la otra parte de las ecuaciones para ver si ahí podemos encontrar el ángulo, ¿no? Entonces en esta parte vamos a desglosar esta ecuación de acá, y decimos entonces que el peso va a ser igual a la tensión en BY. Luego la tensión en BY, dado que es la componente pues vertical de esta tensión en B, va a ser igual entonces a la tensión, obviamente la tensión también en B, por el seno del ángulo θ. Bien. Y si aquí notamos en esta expresión de acá, bueno, conocemos pues el peso, que son 24 newtons, y también conocemos la tensión en B, que son pues 26 newtons. Por lo tanto aquí podemos despejar este ángulo que está en la parte de acá, que es lo que me sirve para encontrar la tensión A. Bien, entonces aquí vamos a hacer ese despeje. Tenemos entonces que el seno de θ es igual al peso sobre la tensión. Esta tensión pues la tensión B. Muy bien. Luego pues
Aquí vamos a reemplazar los valores del peso, que es 24 newtons, y la tensión B, que son 26 newtons. Hacemos esa división y aquí pues se cancela newton con newton. Y tenemos entonces que pues el seno de θ es igual a 0,923. Luego en esta parte vamos a despejar este ángulo de acá y lo hacemos pues con la función arcoseno. Entonces aquí quedaría que el ángulo θ es igual a arcoseno de 0,923. Y al hacer pues esta operación nos queda pues que el ángulo θ es igual a 67,37 grados. Y este ángulo vamos a ocupar entonces para encontrar la tensión en A, que es lo que nos pide pues este ejercicio. Muy bien. Luego pues colocamos este ángulo por la parte de acá. Y en este caso vamos a reemplazar los datos aquí en esta ecuación. Tanto pues la tensión en B, que es dato, y el ángulo pues que ya lo hemos calculado cuánto vale, ¿no? Esa parte de acá. Bien, entonces aquí tenemos que la tensión A es igual a 26 newtons. Y eso por el coseno del ángulo de 67,37 grados. Al hacer pues este cálculo, esta multiplicación, nos queda que la tensión A es igual a 10 newtons. Con lo cual hemos encontrado ya la tensión de la cuerda horizontal que nos pide pues este problema de estática.